aprovechando que estamos en esto, porque fíjense que cuando hago videos sobre ateísmo, los videos largos que hago sobre ateísmo y sobre no creencia y sobre crítica a las religiones, que me parece importantísima, siempre hay gente que viene a los comentarios y dice: pero si Jesucristo no existió, a ver, no hay pruebas de que Jesucristo haya existido. No hay ningún relato contemporáneo a Cristo que señale la existencia del Cristo de los evangelios. Esto hace suponer a muchísimas personas que lo que se hizo fue tomar una figura, alguno de los muchos predicadores y mesías y demás que había en el Israel ocupado por Roma, y ese pues era muy simpático, era muy buena persona, y a lo largo de los siguientes 30, 40 o 50 años después de su muerte se creó un mito enorme a su alrededor y se creó una iglesia a su alrededor, y después de eso se escribieron los evangelios. Entonces se le empezaron a atribuir cosas absolutamente imposibles al personaje. Esto es una forma razonable de ver el desarrollo, porque no tenemos datos del Cristo histórico, de que existiera el Jesús de los evangelios, y mucho menos que hiciera milagros. Mira, si tú conviertes el agua en vino, o si tú multiplicas los panes y los peces, o si tú curas leprosos, se habría enterado la gente y alguien lo habría escrito. Entonces estas historias vienen después, se generan como mitología posterior, y pasa con todos los personajes que llaman la atención en la historia. En mi video sobre Jesucristo usaba yo como ejemplo las mentiras que luego ahora se cuentan sobre Emiliano Zapata. Los católicos estaban furiosos conmigo. ¿Cómo me atrevo yo a comparar a Cristo con Zapata? Pero entonces uno de sus argumentos más geniales es el problema de AC/DC. Y no me refiero al grupo de rock pesado, sino que me refiero al tema antes y después de Cristo. Y lo que dicen es: ¿cómo es posible que si no existió el Cristo de los evangelios, la historia se divida en antes de Cristo y después de Cristo? Lo que parecen creer es que cuando Cristo murió, se reunieron todos y dijeron: ha comenzado una nueva era. ¿Cuándo dices que nació? No, pues tenía 33 años, que murió hasta 33. Ah, vale, entonces hoy es el año 33 después de Cristo. Sí, todos aplaudieron, dijeron que sí, y a partir de ese momento se contó una nueva era. Pues no. Del mismo modo en que lo que se contaba antes era la era desde la fundación de Roma, y la fundación de Roma es absolutamente mítica. La fundación de Roma por dos gemelos que fueron amamantados por una loba. Es tan duro creerse eso como creérselo de Cristo. Pero lo que la gente no sabe es que el antes de Cristo y después de Cristo aparece como concepto en el 525 de la mano de este señor que está a la izquierda, que se llamó Dionisio el Exiguo. Unos dicen que se llamaba Dionisio el Exiguo porque era pequeñito de tamaño, y otros dicen que era Dionisio el Exiguo porque era muy humilde. Pregúntenme si eran sus amigos o sus enemigos los que daban las distintas interpretaciones del nombre que se le dio a Dionisio el Exiguo. Pero Dionisio el Exiguo, que vivió en el siglo XV y en el siglo V y VI, de aproximadamente 470 a 544, decidió que había que cambiar los años. Como los años se contaban a partir del cónsul que estaba vigente, y el cónsul era Diocleciano, y él sí perseguía a los cristianos que existían, aunque Cristo no hubiera existido como lo presentan los evangelios, es decir, un tío capaz de hacer magia de una manera tan impresionante que es rarísimo que nadie en Israel o en Roma dijera: oye, ¿este tío cómo hace para resucitar a los muertos? O sea, pero bueno, él empezó a calcular, le pidieron que calculara la Pascua. El cálculo de la Pascua es una cosa complicadísima para los judíos, pero luego los católicos hicieron un lío incluso mayor con la Pascua, porque empezaron a calcular su Pascua con respecto a la Pascua en la que fue muerto Cristo, según los evangelios, pero de modo tal que no coincidiera con la Pascua judía. Y la Pascua
tanto judía como cristiana, se calculan con base en un calendario lunar. De hecho, los judíos en su calendario normal siguen usando un calendario lunar, lo que es una locura. Bueno, entonces, Dionisio decidió, y nadie sabe exactamente cómo, que estaban viviendo en el año 525 después de la encarnación de Cristo, que él citó el 25 de marzo del 754 desde la fundación de Roma. Como lo que se usaba como marco de referencia era la fundación de Roma, pues usas la fundación de Roma como marco de referencia para establecer el momento en que Cristo se encarnó. Quiero suponer que es cuando se fecunda el óvulo, no sé. Fue el 25 de marzo del 754, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y 9 meses después, con una precisión absolutamente matemática, ¡paf!, nació. Entonces, él con esto trató de evitar la era de Diocleciano, pero nadie aceptó de inmediato los cálculos de Dionisio el Exiguo. La era de la encarnación o era dionisíaca se empezó a utilizar sobre todo en Italia, un poco después en España. Carlomagno es el primero. Bueno, entre los siglos 8 y 9 fue adoptada en Inglaterra. Luego Carlomagno fue el primer monarca cristiano que la empleó oficialmente, y no fue sino hasta el siglo X, 400 años después de que lo propuso Dionisio el Exiguo, que el Vaticano empezó a utilizar el cálculo, el antes de Cristo, después de Cristo, el Anno Domini, que había diseñado Dionisio el Exiguo. Así que, por favor, si existe un antes de Cristo, un después de Cristo, se inventó 500 años después de la muerte de Cristo, de la presunta muerte de Cristo. Sigo diciendo que no sabemos absolutamente nada al respecto, y no hay datos contemporáneos, punto. Y todavía pasaron 400 años después para que lo aceptara incluso el Vaticano. Entonces, no es un argumento para la existencia de Cristo, por supuesto, la presencia de antes de Cristo y después de Cristo. Y esto porque mucha gente se ha enojado conmigo debido a que yo utilizo en mis escritos y utilizo en mis artículos de periódico y en todo lo que hago desde hace mucho tiempo, antes de la era común y después de la era común, AS y DS. O S simplemente era común. ¿Por qué? Bueno, porque los cálculos de Dionisio el Exiguo estaban equivocados, porque por donde le haga usted, si Cristo nació efectivamente en un momento dado, nació 7 años antes del año 1. Y nació 7 años antes del año 1 porque fue cuando Herodes el Grande todavía era rey, cuando Poncio Pilato estaba de cónsul, etc. Es decir, los datos históricos exigirían que si existió alguien a partir del cual se formó el Cristo de los Evangelios, ese alguien tiene que haber nacido como menos 7 años antes de la fecha. Es decir, que en vez de estar en 2021, estamos en 2028 después de Cristo. Y si no estamos en 2028 después de Cristo, estamos en 2021 de la era común, porque hemos acordado, creamos o no en Cristo. Así como al martes le llamamos martes, creamos o no en Marte. Y al viernes le llamamos viernes, creamos o no en Venus. Del mismo modo, hemos aceptado una cronología determinada que nos pone de acuerdo a la hora de hacer negocios, mandarnos cartitas y hacer internet, y es la era común, del mismo modo en que arbitrariamente tenemos el meridiano de Greenwich en el 0, porque había que ponerlo en algún lado y la potencia marítima mundial en ese momento, que era el Reino Unido, puso el meridiano de Greenwich en el observatorio de Greenwich, y por eso va usted a Greenwich y se hace la foto de siempre con un pie de un lado y otro pie del otro lado del meridiano 0, y entonces usted ya es muy feliz. Yo ya lo hice, no estoy burlándome de nadie que lo haga, pero esa es la historia. Entonces eso es por lo que digo, la era común y el ACDC, pues sí, mejor nos quedamos con la banda de rock, ¿no?